Ser Podcast. Jesús Callejo, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bienvenido, y esta vez con un tema, como ves, bastante folclórico, bastante lúdico, y yo creo que siempre recordando, como dirían los cartujos, hermano, morir habemus. Desde luego, porque lo decía yo antes, ¿no? En la presentación, la muerte en ocasiones que se considera algo casi frívolo, ¿no? Por el miedo que nos da y no somos capaces de enfrentarnos a ella, ¿no? Yo creo que más que a la propia muerte, la gente tiene miedo a la manera terrible de morir, ¿no? Que lo ha hecho mucha gente a lo largo de la historia. No sabemos lo que hay detrás y quizás esos anhelos son los que nos hacen, bueno, pues incidir un poco, ¿no? Desde el punto de vista antropológico en muchas tradiciones. Sí, así es, pero fíjate que también varía muchísimo en función de dónde estemos. Y en general, si estamos en Oriente, enfocamos la muerte y la vida de una forma distinta que en Occidente. Aquí es verdad que en Europa y en concreto en España, y además un poco también por nuestra educación cristiana, católica, ese miedo a la muerte, pero también esa sensación de que la vida terrenal es un simple tránsito, ¿no?, hacia la vida eterna, ha generado muchos tabúes, ha generado también muchas obras artísticas, ha generado miedos y luego ha generado también pues yo creo que todo un tipo de ritual a la hora de enfrentarse a la muerte, a ese momento decisivo, final e inevitable. Sin embargo, en Oriente, yo no sé, por ejemplo, en religiones como el hinduismo, como el sijismo, como el budismo, tienen otro concepto, lo tienen mucho más asimilado y por tanto como que viven con más intensidad la vida sabiendo, ¿no?, que en cualquier momento la muerte está a la vuelta de la esquina. Ese tipo de concepción es lo que hace que se viva o no se viva pensando en la muerte, rehuyéndola o sencillamente asumiéndola como algo cotidiano, pero también inevitable. Desde luego, bueno, pues tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en este programa especial de Halloween aquí en Ser Historia? Pues como es una fecha especial, nos vamos al Jueves Santo, que sería el 14 de abril del 2022. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, esto es literalmente una danza de la muerte. Tenemos delante de nosotros a unas personas, ¿no?, vestidas de esqueletos. Los hay adultos y niños, ¿no?, que también luego hablaremos con Javier Pérez Campos sobre esos inmaturi, esos niños fallecidos y aparecidos. Una de las cosas más terribles, ¿no?, que hay, ¿no?, tener una aparición de un niño. Pero ¿qué estamos presenciando? ¿De qué somos testigos? Bueno, primero estamos en Verges, estamos en una localidad catalana, en Girona, porque aquí cada Jueves Santo, bueno, fíjate, hemos venido en concreto, del 2022, porque los 2 años anteriores no se pudo celebrar por lo de la pandemia, del COVID. Entonces, claro, es un momento muy especial, fíjate que no vamos muy atrás esta vez en el tiempo, pero ¿por qué a Verges? Bueno, pues porque se está haciendo todavía algo que en muchos lugares, tanto de España como de Europa, ha desaparecido, y es esta danza de la muerte, esta danza macabra con todo el simbolismo que eso conlleva. Una danza que se remonta ni más ni menos que a la Edad Media. Parece que los primeros testimonios serían de 1347, como no, con una peste bubónica donde la muerte asolaba y por lo tanto había que hacer algo para representarla, pero también para darnos cuenta que este cortejo de esqueletos que estamos viendo ahora te contaré un poco con detalle, pues lo que está es eso, es bailando, un poco riéndonos de que la muerte está ahí, pero que tampoco hay que temerla, porque además, si te das cuenta, al final representa todos los estamentos sociales medievales de la época, ¿no? Estamos hablando de la nobleza, estamos hablando del clero y estamos hablando de la plebe. Bueno, lo interesante de Verges, y que todavía se mantenga, a pesar de que la primera referencia documental es de 1666, fíjate también qué año, ¿no?, qué cifra, que se recoge en el obispado de Girona. Curioso, sí, el año, sí. Sí, el año. Pero parece que desde el siglo XIV ya se hacían representaciones de este tipo, ¿no? Se ha vuelto a recuperar y además con bastante fruición, y de hecho está declarada la fiesta patrimonial de interés nacional. Pero estamos observando, claro, un momento
clave. En la calle Caragols van unos cuantos esqueletos, muchos de ellos esqueletos van con lámparas de aceite construidas con conchas de caracol, lo cual también es una singularidad. Y lo que vemos son estos 5 danzantes que están vestidos de esqueletos, que están acompañados de un sonido rítmico, un sonido repetitivo, que es el del tambor, el timbal, siempre con una cadencia muy determinada, y el que acompaña a estos danzantes, o por lo menos el representante mayor, que es el Camdaser, es el que abre y guía el baile, y es el que va dando vueltas sobre sí mismo, pero también todos ellos como dando saltitos, con una danza muy concreta, muy especial, y lleva una gran guadaña, ¿no? La guadaña representando, como no, a la muerte. También vemos, bueno, por cierto, en la guadaña hay una frase que, si nos fijamos bien, además está en latín, que pone nemini parco, no perdona a nadie. Efectivamente, la guadaña iguala a todos, ¿no? Luego vemos al banderer, que lleva una bandera negra también con una inscripción en latín. El latín y la muerte siempre está muy asociado, sobre todo por la época en la que estamos un poco rememorando, ¿no? Que es la Edad Media. En la bandera negra dice l'obtens es breu, es decir, el tiempo es breve. Y va acompañado de otros 2 esqueletos, en fin, más pequeños, de niños, evidentemente, que llevan sendos platillos de ceniza en las manos. La ceniza, ya sabes lo que nos está augurando, ¿no? Polvo somos, sin polvos nos convertiremos. Y va acompañado, pues, efectivamente, del último, que es el que cierra un poco la comitiva, el esqueleto que lleva un reloj sin agujas, que está simbolizando lo imprevisible, que es la llegada de la muerte. Y detrás de ellos estamos viendo 4 esqueletos que le siguen con estas antorchas, con estas lámparas de conchas de caracol. Todo ello con solemnidad, con ese silencio, con la gente que lo está contemplando, porque el fondo es verdad, es un acto ahora folclórico, si quieres, un acto que tiene que ver, ¿no?, con una festividad, ni más ni menos, dentro de la Semana Santa, que se asocia, por supuesto, también a esa muerte, ¿no? La muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Claro, Entonces, sí, tiene todo eso un poco ese significado, ¿no? Ese simbolismo, ese trasfondo. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte que tenemos preparado de Miguel Ángel Ortiz. Él es autor de un libro, Las danzas de la muerte, ya pasó por Ser Historia hace unas temporadas, y yo creo que nos puede colocar un poco, ¿no?, en ese momento de miedos y de temores que había en la Edad Media en relación a la muerte. Este tipo de representaciones nacen básicamente con las pestes, con las epidemias de peste y una serie de miedos atávicos que surgen ahí en el ser humano por esas fechas, ante el pánico ante la inminencia de una muerte casi colectiva. Y entonces es una manera, en realidad, una forma de prédica por parte de la Iglesia y de los poderes celestiales, y a la vez una manera de meter miedo, de decir, cuidado, que todos vais a acabar de la misma manera. Incluso una especie de democratización de la muerte, ¿no? Como dar a entender que, con independencia de en qué escalafón de esa pirámide estás, al final la muerte te saca a bailar, estés arriba o estés abajo, y entonces todos vamos a participar de esa danza, porque todos vamos a acabar de la misma manera, ¿no? Aunque luego, como en algunos textos se dice, lo de que la muerte es democrática tampoco es cierto, porque luego hasta las tumbas dejan clara la posición de cada uno. Pero el hecho es que la muerte te va a sacar a danzar, y en ese coro final participamos todos, seamos lo que seamos. Pero no predicaban con el ejemplo, pero claro, una cierta advertencia de que los bienes terrenales, en el orden en el que fueran, no nos iban a servir de nada en la otra vida, ¿no? Y es cierto que lo usaban además de una manera muy rotunda, porque de hecho lo que a mí me interesaba del tema sobre todo era, digamos, la puesta en escena de esas danzas de la muerte, o la puesta en escena de la muerte que la Iglesia utilizaba en sus prédicas de un modo muy teatral. Es decir, sí que ponían en escena la muerte a partir de una serie de sermones en las iglesias, de manera que la gente no solo escuchase ese miedo, sino que lo pudiesen ver y que les afectase bastante más. Es decir, la parte teatral era muy importante en lo que tenía de catarsis colectiva y de que se pudiese entender más y mejor este concepto de olvidar lo terrenal para pasar a la muerte limpios, ¿no? Jesús, estando donde estamos,
parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? Ya dedicamos otro cronovisor precisamente a las danzas de la muerte, pero queríamos ahondar en este programa especial de Ser Historia, hoy noche de Halloween, en algunos detalles más antropológicos, ¿no? Me atrevería a decir, más que históricos, antropológicos, ¿no? Porque la muerte siempre ha estado ahí, tiene su historia, es cierto, pero es cómo nos enfrentamos nosotros a ella lo que marca y delimita, ¿no? Un poco el interés o la interpretación que hacemos de ella, ¿no? Sí, así es. Es que, a ver, la muerte está claro que tiene todas las manifestaciones posibles que nos podemos imaginar, ¿no? Partiendo siempre de esas premisas, ¿no? Que la muerte es inevitable, que la muerte también es igualatoria, o sea, es muy democrática porque al final acaba con todos, pero también haciendo alusión a la brevedad de la vida y también a la banalidad de la vida, ¿no? De ahí un poco esa frase del Eclesiastés de vanita vanitatis, es decir, que al final, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, desde esa interpretación filosófica, moral, espiritual, ¿no? Aparte de la artística, que luego si quieres te comento algunos cuadros muy representativos de lo que se llama precisamente la vanitas, ¿no? Representar el tempus fugit, ese tiempo, ¿no? Es que transcurre y que va a toda velocidad. Bueno, lo que se intenta representar ni más ni menos es ese adagio también latino. Fíjate que hay muchos proverbios latinos que dice el ars moriendi, es decir, prepararte para bien morir. Así como había un ars vivendi, prepárate para saber vivir, para disfrutar de cada momento. Igual, un poco lo que se dice con el carpe diem, ¿no? Aprovecha el día, aprovecha cada instante. Bueno, pues el ars moriendi, lo que se buscaba, sobre todo cuando vienen pandemias, cuando vienen hambrunas, cuando vienen crisis sociales, lo que buscas es sabiendo que la vida es transitoria, que antes o después tendrás que rendir cuentas ante el sumo hacedor, ante Dios o como lo quieras llamar. Bueno, pues ese arte de morir es muy interesante porque en Europa también hubo un libro donde se preparaba el moribundo para ese arte de morir, ¿no? Que un poco me recuerda el Bardo Todol, ese libro tibetano de los muertos, incluso también me recuerda el libro egipcio de los muertos, ¿no? Desde luego que es un poco sí. La preparación, lo que tienes que hacer, que el moribundo no se preocupe, que no pasa nada, que al final va a una vida mejor. Bueno, pues ese ars moriendi, que ahora es un nombre, ¿no? Que se utilizó en varios escritos, sobre todo del siglo XV. En el siglo XV es cuando se empieza a manifestar todas estas danzas de la muerte, todas estas danzas macabras. Empiezan en Francia, siguen en Alemania, pero en España tenemos unos cuantos ejemplos muy representativos. Y ese ars moriendi, que son libros de los que tenemos constancia, ¿no? Y que se ven en algunas bibliotecas, te explicaba un poco en 6 capítulos lo que se tenía que hacer. Había que explicar al moribundo, en fin, el lado bueno, le consolabas y le enseñabas que la muerte no es algo a lo cual temer, porque la muerte no deja de ser que un mero tránsito o un puente hacia la otra vida. Bueno, entonces es muy curioso porque siempre se habla del Bardo Todol, se habla del libro egipcio de los muertos, pero también aquí en España teníamos este tipo de ejemplos. En el fondo es ese memento mori, ¿no? El recuerda que morirás, ese memento mori que también se decía a los generales cuando entraban victoriosos en Roma. Sabes que había un siervo detrás que le estaba recordando eso, ¿no? Memento mori. O bien le decía, como dice Tertuliano, recuerda que morirás, mira atrás de ti, recuerde, eres un hombre. En fin, ese tipo de recordatorios cuando uno se encuentra en la euforia, en la flor de la juventud, pensando que eres eterno, que eres inmortal, y por eso los jóvenes hacen lo que hacen a veces. Bueno, pues recuerda que eres mortal, recuerda que todo esto es un tránsito. Y casi siempre está asociado a palabras latinas, ¿no? Vanita vanitatis, memento mori, tempus fugit, carpe diem, vado mori, preparándote para morir, ubi sunt, ¿dónde están? Se refiere el ubi sunt, ¿dónde están los que vivieron antes? Sic transit gloria mundi, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ese recordatorio. De hecho, si te das cuenta, en muchos de los cuadros, por ejemplo, de las hagiografías de religiosos o de santos, aparecen con una calavera. Y la calavera lo que te está recordando es eso. San Francisco de Asís siempre está con una calavera. San Jerónimo también. María Magdalena lo mismo. Es esa sensación de que, cuidado, que el arte, como decía, ¿no? Ars longa vita brevis, que el arte, el conocimiento es muy largo, pero sin embargo la vida que tenemos es muy corta para aprenderlo todo. Por lo tanto, el tiempo que vivamos aquí, sea corto o largo, lo disfrutemos, lo vivamos con dignidad y sobre todo no haciendo la puñeta a nadie, ¿no? Eso de que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Eso es lo más importante. Por eso esas connotaciones morales que casi siempre tienen las danzas de la muerte. Había un intento de que la muerte estuviese muy presente. Sí,
claro, ya no solo en aquella época, sino incluso en el mundo actual, que por eso también yo traté de llevarlo al mundo actual. La muerte es lo único que tenemos asegurado todos, es lo único que es común a todas las culturas, a todos los tiempos históricos, y entonces de alguna manera había que enfatizar esa idea de que teníamos que tenerla presente siempre, que no podíamos olvidarla en ningún momento, más en periodos pues de guerras, de pestes, de hambrunas, etcétera, que también por desgracia siguen siendo universales, ¿no? Seguimos teniendo periodos de hambruna, zonas de hambrunas y guerras constantemente, ¿no? Por lo cual también es un tema que está presente hoy en día incluso. Siguen quedando bastantes representaciones, bueno, no sé si bastantes, pero siguen quedando representaciones de este tipo, y sí que es verdad que existe una especie de extraño respeto ante estas imágenes, ¿no? Las imágenes de muertos, y eso que hay un par de digamos como dos tipos de representaciones, cuando las danzas de la muerte se representan con esqueletos o cuando se representan con cadáveres, con transidos, que es así como se les llama, personajes que todavía tienen carne en el cuerpo, ¿no? Luego ha perdurado la imagen del cráneo o el esqueleto como algo más amable, y sin embargo sí sigue habiendo un cierto respeto, ¿no? Incluso una estilización de todo este tipo de imágenes. Ha llegado hasta hoy mismo, es decir, sigue habiendo espectáculos que de alguna manera ponen un pie en este tipo de representaciones. Sigue habiendo artistas que utilizan las danzas de la muerte como motivo iconográfico. Sigue habiendo escritores que hablan de los muertos bailando, que es en lo que yo me centré. O sea, porque claro, digamos que la historia de las danzas de la muerte está muy estudiada, por suerte hay mucha documentación y hay muchos libros, pero luego tiene una traslación a la época contemporánea en la que, insisto, muchos autores siguen echando mano del concepto y lo actualizan, ¿no? Tanto en el teatro como en la pintura como en la literatura. Escuchábamos este segundo corte, ¿no?, de Miguel Ángel Ortiz, hablando de las danzas de la muerte ayer y hoy. En este cronovisor un poco más breve, ¿no?, de lo normal, Jesús, podríamos estar hablando horas y horas y horas de la muerte, pero yo creo que el ser humano no ha cambiado prácticamente nada de ese miedo, ¿no?, que ha tenido siempre, porque fíjate, han pasado cientos de miles de generaciones, ¿no?, desde que el ser humano está viviendo en la Tierra, millones, y sin embargo todavía desconocemos qué hay detrás de esa puerta, ¿no? Bueno, ese es el gran misterio. El gran misterio de la vida es que la vida al final se termina, ¿no? Que hay muerte. Y que esa muerte, que es esa descomposición del cuerpo, la muerte física, es lo que hay personas, ¿no?, que piensan que ahí todo se acaba, y sin embargo muchísimas religiones, todas las religiones, siempre piensan que hay un hálito de esperanza, porque el cuerpo es una cosa, pero luego está el alma, está el espíritu, que es lo que pervive. Y eso es lo que ha hecho inspirar a muchísimos pintores, a muchísimos músicos, incluso cineastas. Acuérdate de la película de Ingmar Bergman, El séptimo sello, donde la muerte interactúa con el vivo. Incluso se dice, ¿no?, que el origen de todas estas danzas macabras y sobre todo de este Ars Moriendi viene de un cuento, de un cuento muy antiguo, ¿no?, del siglo XV, que es el encuentro de los tres vivos con los tres muertos, donde los tres caballeros lozanos de salud y de vida conversan con la muerte, y uno de los muertos acaba diciendo a estos caballeros: éramos lo que sois, lo que somos seréis. Es decir, que ese recordatorio siempre es importante, que por cierto, una frase parecida es la que aparece en el Osario de Bamba, en esta iglesia mozárabe de Valladolid. Desde luego, bueno, pues mejor colofón que ese no podríamos poner, ¿no?, para esta historia increíble que hemos compartido con todos nuestros oyentes en este cronovisor especial, este programa especial de Ser Historia, hoy día de Halloween, que tiene tanto que decir, que tiene tanto que ofrecer y que tiene tanto que disfrutar, a pesar de ese halo de oscuridad y tenebrismo que rodea a la muerte. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, y ya sabes, vita brevis, ars longa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.